Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio del circuito RL, que es un circuito conformado por resistencias y por bobinas, a los que también se les conoce como inductores. Bueno, se nos pide encontrar los valores desconocidos en el circuito al cerrar el interruptor y al alcanzar el régimen permanente. Nosotros hemos visto que en un principio, cuando cerremos el switch, por la bobina no va a circular corriente, ya que la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente, por lo cual se va a tomar un tiempo para que la bobina deje pasar esa corriente. Entonces, un inductor se va a comportar como un circuito abierto cuando su energía inicial es cero, es decir, en un principio, el inductor se va a comportar como un circuito abierto cuando nosotros cerremos el switch, pero después de pasado un tiempecito, el inductor va a dejar pasar corriente, esto va a ser de manera exponencial y se va a comportar de manera ideal como un cortocircuito. Entonces, después de pasar, vamos a ver ahora, voy a cerrar el switch. Al momento de cerrar el switch, pues la corriente sale de la fuente de voltaje tomando el sentido convencional por el polo positivo, pasa por el interruptor y en este nodo la corriente va a tomar el camino por acá, va a pasar por R2 en una corriente llamada I2. ¿Por qué? Porque por acá la corriente en una fase inicial no va a pasar por el inductor, por lo cual la corriente IL va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, después de esta fase inicial, la corriente por el inductor va a comenzar a aumentar de manera exponencial hasta alcanzar el régimen permanente, que ya estamos hablando que el inductor, pues la corriente que pase por él ya va a ser constante, ya que ya no va a existir una variación de corriente eléctrica, por lo cual vamos a resolverlo. Cerramos el interruptor, estamos hablando en el momento en que lo cerramos, ¿qué es lo que va a suceder? Como les comenté en un principio, la bobina no va a dejar pasar corriente, se va a comportar como un circuito abierto, como un interruptor abierto, pero como está abierto, no va a dejar pasar corriente. Sin embargo, sí vamos a poder encontrar un voltaje en las terminales de la bobina, ya que si te fijas, esta patilla, bueno, esta terminal de la bobina está directamente conectada a este nodo y la otra terminal está directamente conectada a este otro nodo, por lo cual el mismo voltaje que encontramos en el inductor va a ser el mismo voltaje que encontremos en esta resistencia. Aquí no va a haber ningún voltaje en un principio, ya no, aquí no va a existir ningún voltaje, ya que esto se va a comportar como un simple cable, ¿sí? Ya que no hay corriente que pase por esta resistencia. Entonces, el mismo voltaje que encontremos en VL va a ser el mismo voltaje que encontremos en esta resistencia R2. Entonces, vamos a encontrar la corriente I2. Como te comenté, la misma corriente que pase por el switch, por aquí, toda la corriente de la fuente se va a venir por esta resistencia, ya que por acá no va a poder circular corriente, ya que el camino está abierto. Entonces, para encontrar la corriente I2, dividimos el voltaje total de la fuente entre el valor de R2, es decir, entre 6K, 6000 ohms. Y eso nos da un valor de 0.005 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y nos da que la corriente I2 es igual a 5 miliamperios cuando cerramos el interruptor, ¿sí? Ahora, después de pasado un tiempo, la bobina ya va a dejar pasar corriente y ya no se va a comportar como un circuito abierto. Ahora, ¿cuál es el voltaje en esta bobina? Como les comenté, el voltaje en la bobina va a ser el mismo voltaje que encontremos en la resistencia R2, ya que están en paralelo y los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje en esta resistencia? Pues esta resistencia está en paralelo con la fuente, por lo cual tiene el mismo valor de la fuente, por lo cual la bobina va a tener el mismo voltaje que la resistencia R2, es decir, el mismo voltaje de la fuente. Entonces, VL es igual a 30 voltios y la corriente en el inductor, es decir, IL, es igual a cero en un principio, en la fase inicial. ¿Por qué cero? Pues porque está abierto, es lógico. Después de pasado un tiempo, ya no vamos a estar en la fase inicial. La bobina ya va a dejar pasar corriente. Esto lo va a hacer de manera exponencial, es decir, poco a poco va a ir incrementándose el valor de la corriente por la bobina. Entonces, en régimen permanente, de manera ideal, la bobina se comporta como un cortocircuito, como si tuviéramos un simple cable. Entonces, ya aquí ya no, pues lógicamente ya no va a haber voltaje en la bobina.
¿Por qué acabo de quitar la resistencia? No es que la resistencia ya no vaya a tener ninguna relevancia en el circuito, sino que si te fijas, mira, en otros videos anteriores habíamos visto que cuando la bobina se comportaba como un cortocircuito, la resistencia, eh, ya una resistencia que teníamos en el circuito ya no pasaba al corriente, pero en este caso no es así. En este caso no es aquí. Si la bobina no tuviera en serie a R1, que es una resistencia, si no la tuviera en serie, suponiendo que esta bobina no tiene en serie a R1, toda la corriente de la fuente se viniera por la bobina, porque esto tendría menor dificultad para pasar la corriente, toda se vendría por aquí si no estuviera R1 y no pasara corriente por la resistencia R2. Y esto pues se eliminaría. Pero como tenemos una resistencia en serie con la bobina, que aquí la estamos reemplazando por un simple cable, ya que la bobina de manera ideal se comporta como un cortocircuito. Entonces, como tenemos esta resistencia, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí la corriente se va a dividir en dos caminos. Se va a venir por acá y se va a venir por acá. Ya estamos hablando después de pasar la fase inicial. En la fase inicial no ocurre eso. En la fase inicial toda la corriente se viene por R2 porque esto está abierto. Pero después de pasado un tiempo, eso no ocurre así. La corriente se va a dividir en dos caminos. Ojo, si no estuviera R1, toda la corriente de la fuente se vendría por la bobina, ya que encontrara mucha facilidad para circular la corriente y por acá no circulara corriente. Pero, y ahorita se los voy a demostrar con una simulación, pero como tenemos una resistencia en serie con la bobina, pues ya no va a ser así. Entonces la corriente se va a repartir en la corriente por la resistencia y la corriente por la bobina, ¿sí? Entonces, la bobina en régimen permanente, ya cuando la corriente ya llega a un equilibrio, la bobina se va a comportar como un cortocircuito, esto es de manera ideal. Y ya al comportarse como un simple cable, pues el voltaje va a ser cero, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos quitando la resistencia? No es porque no, la resistencia no es porque ya no vaya a servir ahí sin nada, sino que para los cálculos realmente no es necesario. Porque mira, ¿por qué les digo esto? Porque la bobina, esta bobina ya no tiene un voltaje, por lo cual esta resistencia es como si esta resistencia estuviera en paralelo con esta R2. ¿Por qué? Porque como esto es un simple cable, la patilla de R1 está conectado en el mismo nodo que la patilla de R2. Y la otra patilla de R1 está directamente conectada al mismo nodo que la patilla de R2. Por lo cual, como las patillas de las dos resistencias están conectadas una a la otra, es decir, una patilla está conectada a una patilla de R1 está conectada a una patilla de R2 y la otra patilla de R1 está conectada a la patilla de R2 así directamente, van a compartir, no van a compartir, sino que van a tener el mismo voltaje, por lo cual el voltaje que haya en R1 después de llegar al régimen permanente va a ser el mismo voltaje que vamos a tener en R2, es decir, el voltaje de la fuente, porque R2 está en paralelo con la fuente. Quiere decir que el voltaje en R1 va a ser 30 voltios, el voltaje en R2 va a ser 30 voltios, por lo cual si queremos obtener la corriente que pase por esta parte del circuito, aplicamos ley de Ohm y dividimos el valor de la fuente por el valor de la resistencia R1. Y no es porque esto no vaya ya a servirnos, sino porque para los cálculos da igual que tengamos esto o no. Es decir, 30 voltios entre el valor de R1, pues ya vamos a encontrar el valor de la corriente que pase por R1. Y al encontrar el valor de la corriente que pase por R1, pues es la misma corriente que pasa por la bobina ya que están en serie. Entonces la corriente en la bobina IL es igual a 30 entre 12K. Ahora ya he puesto la resistencia nuevamente, solamente quería explicarles esa parte. Entonces 30 entre 12K, es decir, 30 entre 12.000 es igual a 0.0025 amperios, multiplicamos por 1000 y nos da una corriente de 2.5 miliamperios. Quiere decir que en el régimen permanente
la corriente en la bobina va a ser igual a 2.5 miliamperios. ¿Sí? Y esto ya va a ser un valor constante, ya no va a cambiar este valor al menos que abramos el interruptor nuevamente. Cuando abramos el interruptor, la corriente por la bobina, es decir, por aquí, que esto lo estamos reemplazando por un cable, va a empezar a descender de manera exponencial. Entonces, la corriente IL en el régimen permanente va a ser igual a 2.5 miliamperios y el voltaje es cero porque se está comportando como un cortocircuito, ¿sí? Y el voltaje en la resistencia R1, como les comenté, es el mismo voltaje de la resistencia R2, ¿sí? 30 voltios. Ahora, hay que considerar lo siguiente. La bobina el máximo valor que va a encontrar la bobina va a ser igual a 2.5 miliamperios. Quiere decir que en este circuito, en el tiempo, la bobina va a variar de 0 hasta 2.5 miliamperios. ¿Sí? Y esto no lo va a hacer de manera brusca, lo va a hacer de manera exponencial, ¿cómo se dice la palabra?